Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 21 de mayo. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre condúceme y guíame. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 54. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije: si tuviera, como la paloma, alas, yo me iría volando por el desierto, para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencias y discordias, que de día y de noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Aleluya, aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras
y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos pide, mediante su Espíritu, una comunidad verdaderamente de hermanos en servicio. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, estando nosotros pues en esta época en que nos toca leer hermosamente la carta de Santiago y también el Evangelio de San Marcos. Para que el Espíritu Santo nos ilumine, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente ambas lecturas hoy nos hablan de un tema importantísimo: la vida comunitaria. Recuerdo que en una parroquia las personas se lamentaban porque habían divisiones, habían pues inclusive lo que decimos comentarios, chismes, calumnias, y había de todo menos caridad, menos caridad. Entonces decía alguno: bueno, nos llamamos hermanos, pero no hacemos esta vida concreta del amor, la caridad, menos el servicio. Por eso hoy la carta de Santiago, recuerden que es una carta que se llama sapiencial. Sapiencial viene de sabiduría. Cómo vivir sabiamente en la iglesia de Dios. Es una sabiduría que dice, bueno, ¿de dónde vienen luchas y conflictos? ¿No es de las malas pasiones? Ustedes codician y no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo y no pueden alcanzar, entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no lo piden a Dios. Es decir, podemos estar en comunidad, pero adentro es un infierno. Se habla de atentados, inclusive de unos contra otros. Por eso termina el apóstol hablando de esta necesaria humildad. Tratar al otro como hermano, como presencia de Dios, siendo humilde. La humildad no es un complejo de inferioridad. La humildad es decir, bueno, hemos venido aquí a vivir el amor cristiano, no intereses personales. Y esto lo refuerza Jesús en el Evangelio, porque ellos no comprenden la pasión de Cristo. Les hablaba de que iba a ser crucificado, de que iba a padecer. Ellos pensaban en un Mesías glorioso. ¿Cuántas falsas iglesias hay que donde el pastor es la persona principal, el apóstol fulano? Bueno, no de apóstol nada, porque este no lo mandó nadie. Él se encaramó en esto de la predicación. Entonces, ¿qué se espera de ahí? Soberbia, maltrato. Por eso dice Jesús, hablando ciertamente a un niño: el que recibe en mi nombre a uno de estos, a mí me recibe. Porque discuten por el camino quién es el más importante. Exactamente lo mismo de la carta de Santiago, divisiones que nacen de la soberbia, del deseo de ser el principal, y si no soy yo, no hay otro más. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos,
En nuestra comunidad se ejerce la humildad, la verdadera fraternidad, o hay altercados porque hay importancias por las cuales estamos luchando. Y la segunda pregunta, imitamos a un niño en el tiempo de Jesús, pues era una persona que dependía y sabía que dependía de sus papás. El niño decía: cuando yo sea grande, o sea, veía un futuro, porque se tenía por poco en el sentido en que era pequeño. Tenemos este deseo de ser también pequeños ante Dios para que realmente sepamos lo que valemos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos invita a una vida en dependencia de Dios, en confianza de Dios y en caridad a los hermanos, y le decimos: oh Cristo, somos como tus discípulos, vamos por el camino discutiendo quién es el más importante. Líbranos, Señor, de este mal sentimiento, de la soberbia, que es el origen de todos los pecados. Y haz que seamos como tú, que aunque eres Dios, te rebajaste, te hiciste como nosotros, para darnos el ejemplo de la máxima humildad, sin la cual no se puede ejercer el amor fraterno. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 54 es un consejo enorme en su antífona. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descansa en el Señor lo que te agobia. Agobiado es uno que está cansado, que lleva un peso espiritual o tal vez una enfermedad física. En fin, casi siempre ese agobio es provocado porque no somos humildes. El humilde pone todo en la mano de Dios. Padre, haz de mí lo que tú quieras. Y entonces ya veremos cómo las cosas quizás no es que mejoren mágicamente, pero entramos en una relación de dependencia con Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Cerrando nuestros ojos, imaginemos a Jesús que tiene este niño. El niño es pequeño, el niño confía. Debemos ser así, y decimos una vez más: descarga en el Señor lo que te agobia. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos acciones. La primera es combatir toda forma de soberbia. Puede ser en la casa, porque el padre y la madre se sienten mejor el uno que el otro, o los hermanos mayores con los menores, o en la iglesia también, la comunidad eclesial, la parroquia. Podemos encontrar estas discusiones, estas inclusive polémicas. No, combatir esto porque falta la humildad. Y en segundo lugar, pues, imitemos a los niños, imitémoslos en el sentido no de hacer las travesuras de un niño. No, la niñada no es esto, es depender, saber que dependen del Padre, de la Madre. Nosotros tenemos un Dios del cual también dependemos, que se haga siempre su voluntad. Esto lo pedimos en el año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.